Inclinemos nuestros rostros. Dios, estamos agradecidos contigo por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Tus obras en favor de tu pueblo son muestra de tus buenos propósitos, de tus bondades. Enséñanos a recordarlas, a maravillarnos y también a alabarte. Y aun en tiempos de dificultad, siempre estar ligados a ti, Señor, no desconfiando de tus misericordias y piedades. Ayúdanos en este tiempo, con tu Espíritu Santo te lo rogamos. Amén. Hermanos, tomen asiento. Voy a continuar con la forma de exposición que hemos estado llevando a cabo estos domingos previos, de poder meditar en grupo acerca de particularidades especiales que salen naturalmente del Salmo y cómo nos podemos edificar también unos a otros. Quiero dar algunas pautas introductorias para el Salmo 77 que van a ser importantes a la hora de entrar a meditar en el Salmo 77. Pensemos o iniciemos con el título del Salmo. El título es al músico principal y es ¿para quién? Para Jedutún, un salmo de Asaf. Asaf ha estado siendo el autor desde el Salmo 73, en el comienzo del libro 3 de Salmos, lo hemos visto a él escribiendo estos salmos. Es un salmo para Jedutún. ¿Quién es Jedutún? Es la primera mención de Jedutún, o por lo menos en Asaf. Jedutún aparece en otros salmos, en otros de los 150 salmos aparece 2 veces Jedutún. En el Salmo 39 y en el Salmo 62, que fueron escritos por David, también fue dirigido esos salmos a Jedutún. ¿Quién es Jedutún? Bueno, si confrontamos con Crónicas, que es el libro que nos ha arrojado luz acerca de Asaf y de Jedutún, podemos decir de este hombre que es un profeta, es un vidente o profeta del rey de turno, sea David o Salomón. Pero también es un servidor del templo, principalmente en el área de la música. Recordamos que Asaf es un servidor en el templo, pero tiene propósitos de armonizar, de enseñar himnos, de enseñar cánticos, de preparar melodías, de preparar las notas, ¿cierto? Esa es la tarea de servicio de Asaf y de Jedutún como levitas, como servidores del templo, trabajan en el área de la música. ¿Qué más podemos decir de forma introductoria del Salmo 77? Que es un salmo de súplica. Es un salmo de súplica. Espero entonces que cuando vayan a hacer la lectura ya entre ustedes puedan definir qué tipo de súplica es. Pero quiero conectar o que pensemos en cómo hay una estrecha relación al ser Asaf, el autor de los salmos previos, cómo están conectados en tema los salmos anteriores al 77, comenzando desde el Salmo 73. Y llevar este hilo del pensamiento que tiene Asaf en los salmos nos va a ayudar a conectarnos fácilmente con el Salmo 78, que si ustedes lo observan, para el próximo domingo tenemos 72 versículos. Que aunque quisiera dividir el Salmo 78, es imposible. Es imposible. Léanlo esta semana en su casa, el Salmo 78, se van a dar cuenta que no hallarían la forma de decir,
voy a dividir este salmo en dos partes o en tres, ni siquiera en dos, porque todo está conectado uno con otro. Allí, versículo tras versículo, está conectado, que es imposible decir, no, vamos a tener una parte, un sermón o una enseñanza para una primera parte y después para otra parte, porque el pensamiento está ahí ligado uno con otro. Así que quiero hacer entonces como una introducción general que nos conecte desde el Salmo 73, nos lleve al Salmo 77 y nos dé el pie para después meditar en el Salmo 78. Así que en el Salmo 73, ¿qué observamos? Miremoslo ahí atrásito, solamente algunos versículos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hay una afirmación en el principio de la bondad de Dios para con Israel. Y si continuamos mirando algunos versículos, también hay una confesión de parte de Asaf de haberse expuesto o haber expuesto a deslizarse o a resbalarse sus pies o sus pasos por el camino de los arrogantes. De estos arrogantes, enorgullecidos, hemos estado hablando también en los salmos previos. Así que Asaf también confiesa que en medio de que conoce a este Dios y su bondad, en un momento estuvo expuesto a deslizarse o a resbalarse, ¿cierto? Por el camino de los arrogantes al verlos ellos cómo prosperan en sus caminos. Algunos conflictos de algunos autores en la Biblia es: Dios, ¿tú por qué le das prosperidad a ellos? Mira yo cómo ando rectamente delante de ti y tengo tribulación y angustia. Y miren ellos, andan en soberbias, en maldad, y tú los bendices a ellos y les prosperas a ellos. Entonces es fácil de que de este lado se sienta tentado o atraído a ir por esta senda, ¿cierto? Es la lucha en el Salmo 73. ¿Qué pasa con el Salmo 74? Hay una serie de preguntas y peticiones osadas a Dios. El salmista en el 34 es osado, hay que decirlo. ¿Por qué? Implora porque Dios se levante contra los insensatos, ¿cierto? Y lo cual en efecto Dios hará, Dios lo va a hacer. Eso es testimonio del Salmo 75. Dios se va a levantar contra los arrogantes, insensatos, impíos, de lo cual entonces daremos gracias por ello, de que Dios se levante contra todos, humillando al insensato e impío y levantando al justo, ¿sí? Levantando al humilde, levantando al manso, levantando al justo. En el 76, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando este 76 hablando acerca de un reino, de un rey, de un trono. Alguno me preguntaba hace 8 días, ¿por qué rey? Si allí no hay la mención de rey. Rey está implícito en Salem. 76.2 dice, en Salem está su tabernáculo. ¿Saben cuál es el significado bíblico de Salem? Hebreos capítulo 6 nos da el significado de Salem. Salem es rey de paz. Ustedes pueden mirarlo allá. Hebreos capítulo 6. Solamente hay 2 menciones en la Biblia acerca de Salem. Este Salem se menciona en Génesis, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sale al encuentro de Abraham para bendecirlo después de que Abraham viene de derrotar a un grupo de reyes. ¿Sí? Entonces el Salmo 76 nos dice que este rey de paz con su ira castigará a los principales de la tierra, príncipes y reyes. Así que veíamos que hay una relación entre el 75 y el 76. 75 es un juicio de Dios con su ira a todos los impíos y arrogantes. Pero el 76 continúa con la misma idea, salvo que se dirige de manera directa a los príncipes y reyes de la tierra. Ahora el 77, llegamos al 77. En el 77 la vista
Después es como si pasara unos ciertos momentos ondulantes Asaf. En el 73 está confesando haber estado como a punto de resbalar, de ir por el camino de los insensatos, pero ahora, en el 77, después de que ha dicho Dios temible va a castigar con su ira a todos los impíos y dar esperanza de que Dios y está con él y con el pueblo va a haber victoria, en el 77 hay un conflicto, como que de ese plano espiritual arriba vuelve a caer y va a mencionar un momento de crisis, de angustia que tiene Asaf. Vuelve de nuevo al plano humano, cuando aparentemente, cierto, entre comillas, escribe Asaf, Dios se ha olvidado de la misericordia. ¿Sí? Del 7 al 9 hay una serie de preguntas de reflexión. Ahora, no podemos ubicar el salmo en un contexto específico. El profundo clamor de angustia nos ubicaría en algún momento de subyugación de algún rey insensato e impío. Es lo que yo apuntaría, porque no hay un contexto específico donde podamos decir, Asaf escribe bajo el dominio de los filisteos, o de los moabitas, o de los amonitas, o babilonios, ¿por qué no? Hay muchos salmos que se llaman posexílicos, que fueron escritos después del exilio, después de que ellos pasaron por tierra siria y Babilonia y experimentaron todo el dolor de haber perdido sus tierras, los muros, el templo, etcétera, y un dolor nacional y profundo. No lo podemos ubicar, pero evidentemente podemos pensar en algún momento de subyugación de algún rey insensato e impío, viene de afuera, pelea, domina. Podríamos mirarlo bajo esta perspectiva. Vamos entonces a conformar los grupos. Hagamos los grupos entonces, hermanos, dos familias, compartan dos familias y ya les doy entonces, esta vez sí no les traje hojitas. Espero que cada grupo tenga una hojita y un esfero donde pueda anotar y responder cuatro preguntas. Cuatro preguntas. Muy bien, escuchen, primero, uy, ese grupo siempre... Ah, bueno, entonces divídanlo, divídanlo. Se van a escuchar las respuestas. Vénganse más hacia el frente. Bien, estamos todos entonces. Primero, van a mirar y definir
el tema que le darían a las tres secciones en las que dividí el Salmo. Tres divisiones, versículos 1 al 9. Entonces leen del 1 al 9 y tratan de ponerle el tema a esa primera sección. Segunda sección, versículos 10 al versículo 15, leen, escriben el tema de esa segunda sección. Tercera sección, versículos 16 al versículo 20, último versículo. Leen y escriben la sección. Quiero llamar la atención sobre algunos versículos particulares en las siguientes preguntas. Después de haber hecho esto, van a mirar versículo 3 exclusivamente y van a responder la pregunta: ¿qué recuerdos tiene Asaf que lo conmueven? Él habla ahí de unos recuerdos conmovedores, pero podemos responder cuáles serán esos recuerdos que conmueven a Asaf. En el versículo 5 vamos a responder cuáles consideraciones del principio le vinieron al corazón de Asaf. Él habla ahí de algo, unas consideraciones en el pasado. Vamos a preguntarnos cuáles serán esas consideraciones del pasado que le vinieron a Asaf. Y por último, los versículos 7 al 9 son una serie de preguntas que hace en medio de, ya dijimos que es un clamor. En medio de ese clamor, el conflicto de Asaf es personal, es mi conflicto, dice Asaf, o es un conflicto común. ¿Cómo lo entienden en la lectura del Salmo? ¿Es personal o es común? ¿Y por qué apuntan a que o sea personal de Asaf o es común compartido con otros? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, hermanos? Todo está claro. Entonces, tomen tiempo, hermanos. Tomemos 10 minutos.
amigos. ¿Cómo van por acá? ¿Ya nombraron las partes? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo van? Sí, un tema que crean que encierre todo lo que está, lo que han leído hasta el 9. ¿Qué dice? Corazón y clamor de Asaf. Sí. Sin embargo, creo que podría especificar qué tipo de clamor, ¿no? Es algo que le especifique un poco más y avancen al segundo. ¿Cómo vamos por acá? Bien, ya van a la segunda sección. El tema de la segunda parte, sí. Eso. Bien. Uy, este grupo está grandísimo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿En qué parte van? Solamente vamos a alcanzar a resolver el primer punto. Muy bien. Ya el primero. ¿Ahora van para el segundo? Bueno. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero en la primera parte ya dijimos es clamor. ¿Qué tipo de clamor es? No, porque ya se adelantó a la segunda parte. Inicialmente es un conflicto fuerte. Traten de pensar en esa parte fuerte y tratar de definir esa primera sección. Por eso, esas preguntas, por ejemplo, no son inclusive propiamente exaltaciones de la misericordia, sino hacen parte de su propio conflicto. Sí, si traten de pensar en que, porque hay varios elementos que nos muestran que causa inclusive aún en el mismo esa angustia. Piensen primeramente por ese lado, antes de dar la respuesta a cómo se le fueron despejando sus dudas. Esa primera parte está enfocando el conflicto, la angustia, el clamor. ¿Cómo van por acá? ¿En cuál parte van? Sí. En ese clamor y en esa búsqueda del Señor hay diferentes motivos por los cuales clamamos y buscamos a Dios. ¿Se puede indagar cuál es el motivo particular? Entonces, traten de especificar qué tipo de clamor está pasando o qué tipo de angustia. ¿Cómo vamos por acá? No, no pensemos en eso, pensemos en lo natural que se ve ahí. Digamos en un sentido general,
¿Qué pueden percibir en esa primera sección? Oración y súplica pidiendo respuesta. Bien. Segundo, exaltación del poder de Dios, ¿cierto? El temor de la creación. Lo que hace falta entonces es algo que conecte esas tres partes. Él pide respuestas. Las otras dos partes que responden las respuestas, las inquietudes de él. ¿Usted qué cree? Entonces, traten de pensar en esas. Ay, aquí faltó. Aquí, ¿cómo van? No, allá se me colaron otros. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿En cuál parte? Bueno, pero me acordé de Dios. Sí, la pregunta, exactamente. El salmo es un conjunto, no es ideas sueltas que no se puedan conectar. ¿Cómo van acá? ¿En cuál parte van ya? Bueno, bueno, bueno. Muy bien, hermanos. Rompan filas. Vamos a mirar los temas que ustedes sugirieron. Por mi mano derecha, todos los que están aquí por mi mano derecha, los grupos, van a participar los caballeros en cuanto a los temas que sugirieron de la primera sección 1 al 9. Aquí por el centro, ustedes van a sugerir el tema que vieron en la segunda parte, del 10 al 15, y aquí por este lado van a sugerir el tema que vieron en los versículos 16 al versículo 20. ¿Listos? Entonces, aquí vi uno, dos, cuatro grupos. De este primer grupo, ¿qué tema surgió de la primera sección? Versículos 1 al 9. Depresión y no continúe con sus misericordias. Muy bien. Siguiente grupo, de angustia y clamor. ¿Quién más? Siguiente, clamor de Asaf y, perdón, no le entendí, Cristian. Y la duda. Ahora sí, muy bien, gracias. Y la duda, en medio de la angustia, por si lo duda. Y allá al fondo, súplica y clamor. Muy bien, por el centro, versículos 10 al versículo 15. Exalta las maravillas de Dios. ¿Quién más?
Hace memoria del poder y maravillas de Dios. Muy bien. ¿Quién más? Poder y soberanía de Dios. Muy bien. ¿Cómo, hermano? Grandeza y exaltación de Dios. ¿Alguien más? ¿Falta ahí? ¿Ya están todos? Sí. La última parte, versículos 16 al 20. Elmer, Charles, el temor de su creación. ¿Quién más? El poder de Dios. ¿Quién más? Las maravillas del poder de Dios sobre su creación. Muy bien. ¿Alguien más? Ya están todos. ¿Listos? Muy bien. Tenemos las tres divisiones del Salmo, nos deben ayudar a pensar en el tema. La primera sección, depresión y preocupación de Asaf, que Dios no continúe sus misericordias, oración de angustia y clamor, clamor de Asaf y la duda, súplica y clamor. Ya definimos al principio que es un salmo de clamor. Sin embargo, es importante definir la angustia, porque yo creo que hay elementos suficientes en esa sección que definen la angustia. Porque usted puede suplicar porque le vino una enfermedad, usted puede suplicar porque le vino una tribulación, usted puede suplicar porque perdió el trabajo. La pregunta es, ¿qué súplica o en qué contexto suplica? Es importante meditar en eso y creo que tenemos elementos importantes al interior de esta sección que nos muestra que hay un clamor a quién, hay que pensarlo, a Dios en primer lugar, ¿cierto? Es un alma angustiada, pero hay una característica de esa alma. ¿Usted clama con el fin de qué? ¿Para qué clamamos, hermanos? Para recibir respuesta. Pero ahí yo veo una característica de esa alma. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Que no había respuesta? ¿Que no? ¿Cómo? No quería consuelo. Es un alma que se resiste al consuelo. ¿Sí la vieron allá claramente? El clamor de un alma angustiada que se resiste al consuelo. Él clama al Señor, tiene la confianza de que le va a escuchar él, pero se resiste al consuelo. ¿Hay algún ejemplo bíblico de alguien que se resista al consuelo? ¿Recordaron alguno? Hay un ejemplo en Jacob. Jacob se enteró de la pérdida, de la supuesta pérdida de José su hijo. ¿Qué hacen sus otros hijos con Jacob su padre? Tratan de consolarlo. Pero ¿qué dice en Génesis? Él se rehusó, se resiste al que lo consuelen. Prefiero irme de esta vida y irme al Seol con mi hijo. Ya no quiero saber nada de esta vida. En el fondo vemos una depresión profunda, ¿cierto? Hay una crisis profunda aquí. Clama a Dios, pero se rehúsa a la respuesta, se rehúsa a la consolación. Todos estos elementos debemos irlos mirando para saber hacia dónde el salmista se va a dirigir con ese espíritu de crisis y si es bueno el camino por el que ha comenzado a marchar. ¿Sí? En medio de esa angustia, dice el versículo 4 y el versículo 9,
que Dios interviene allí, en el versículo 4. ¿Cómo interviene Dios? ¿O cuál es la respuesta de Dios? Lo desvelaba, le quitaba el sueño, no le dejaba pegar los párpados. Así que este hombre ha estado, además de su angustia, ha estado pasando largas noches en vela. ¿Alguien sabe aquí qué es pasar largas noches en vela y no poder dormir? ¿Sí? ¿Cómo se sienten al otro día? No se les puede decir ni malo ni bueno porque explotan, ¿no? El desvelo trae crisis también a nuestro espíritu, a nuestro ánimo. Tan fuerte fue la crisis emocional que aún se le afectó que, ahí lo mencionó, faltaron más elementos, hermanos, para notar el detalle de la angustia. No hablaba. En el 4, tan quebrantado estaba que no hablaba. ¿Qué le pasa? No, no quiero decir nada, no me pregunte nada. No, ¿le han pasado momentos así? Como que tiene una angustia y un peso tan fuerte, pero no quiero que me pregunten, no quiero decir nada. Ni me digan malo ni bueno porque, mejor dicho, exploto. ¿Sí? Es una crisis profunda. Por eso había que ahondar un poco más en esa primera parte. Porque es bueno estar sin dormir, es bueno estar sin dormir varias noches, hermanos. Es bueno estar sin el habla y sin compartir sus preocupaciones, sus angustias, es bueno. En algún momento esto explota. En algún momento explota. En esa crisis también le vienen varios pensamientos a su corazón, de los versículos 7 al 9. ¿Desechará el Señor? ¿No volverá a su favor? ¿Se agotó su amor y su misericordia? ¿Se acabaron sus promesas? ¿Se olvidó de tener compasión? ¿Ha cerrado sus piedades? Al menos no le faltó el habla para dirigirse a Dios. Aún en lo profundo halló fuerzas para clamar a Dios y dirigirse a Dios. Y esto es bueno, porque si bien Dios le está desvelando, Dios también, ¿qué hace usted en el desvelo, hermanos? Meditar. Algunos se levanta a leer la Biblia o simplemente está ahí el afán, a qué horas me coge el sueño, a qué horas me coge el sueño. Un ejercicio importante cuando se desvelen, hermanos, mediten en la Biblia. ¿Qué quiere Dios con usted? ¿Qué le está o por qué le está angustiando Dios? Levántese en un lugar aparte, abra un salmo, medite en su Biblia en el tiempo de desvelo. Allí Dios está hablando y hizo muy bien el hombre en dirigirse a Dios y no callarse de toda su angustia terrible que le acompaña. La segunda sección. ¿Cómo la segunda sección está conectada con la depresión, con la preocupación, con su súplica? En su enfermedad exalta las maravillas de Dios, hace memoria del poder y soberanía, grandeza, exaltación. Muy bien, pero todas estas cosas, ¿cómo le ayuda a él? Recordemos que venimos del Salmo 75 de exaltar al Altísimo, al temible. Pero aquí estamos hablando de una experiencia muy humana, muy real de un creyente, de un temeroso de Dios, que le está haciendo preguntas casi que cuestionando si realmente Dios es misericordioso. ¿Usted no le ha cuestionado eso a Dios alguna vez? Entonces, ¿cómo la segunda sección o lo hunde o qué? O lo saca de esa angustia y de ese no poder dormir, no poder ni siquiera hablar. ¿Ustedes creen que en la segunda sección se hunde en sus angustias?
¿Qué pasa en la segunda sección? En medio de la dolencia, ¿qué hace? El versículo 10 es clave acá. Dije, reflexiona para sí mismo, enfermedad mía. Ahora no es que él esté enfermo, no. Pues, piensen en la palabra enfermo como estoy dolido en mi corazón, tengo una angustia que me causa dolor. Mía es este dolor, es muy de él. ¿Qué va a hacer? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entonces, ¿cómo comienza entonces él a salir de la depresión y la preocupación? Trayendo a la memoria ¿qué? Las maravillas de Dios, las obras de Dios. ¿Sí? La segunda sección es un momento importante para volver el espíritu al rumbo correcto, para no permitir ser consumido de demasiada tristeza. ¿Sí? Hay momentos, hermanos, en donde necesitamos reflexionar. Oiga, yo como que me estoy dejando llevar demasiado por el espíritu de la depresión, por el espíritu de la derrota, por el espíritu de que esta situación ya no va a cambiar, mi hijo ya no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, esto va a seguir igual, los pastores no van a cambiar y esos hermanos de la iglesia tampoco van a seguir, ¿cierto? Aquí todo, entonces se sigue hundiendo. ¿Qué hace entonces él? Vuelve su espíritu reflexionando para sí mismo y dice, no voy a permitirme ser consumido de demasiada tristeza, que este dolor no me lleve por el camino del pesimismo. Entonces recuerda a Dios y sus obras. Los versículos 10 al 12 están retomando lo que ya dijo en los versículos 3 y 4. ¿De qué se acuerda el salmista? Que es una pregunta que teníamos allí. ¿De qué se acuerda el salmista? Ya dijimos, de las obras de Jehová, ¿cierto? Y de sus maravillas. ¿Qué miraba el salmista en los años de los siglos pasados? ¿Cómo está descrito el poder de Dios, hermano? Hay una figura, antes de que hasta adelante, hasta allá, hay una figura previa a eso. Hay una figura que se llamaría antropomorfismo, que sí le atribuye a Dios, que es propio de los hombres, pero que demuestra su poder. Sí, pero ¿qué antropomorfismo utiliza el salmista para exaltar el poder de Dios? No, señor. El brazo y qué más? No. El versículo 10. ¿Los años de qué? De la diestra. ¿Qué es la diestra? La derecha, la mano derecha de Dios. Esa es la diestra. O sea que allí está, hablamos del poder, sí, como ustedes lo interpretan, pero ¿de dónde lo extraemos? Del hecho de hablar de la diestra del Altísimo y al final en el versículo 15 del brazo redentor. Su diestra y su brazo redentor. ¿Sí? Esta es la forma como él haya respuesta del versículo 4. Los años de la diestra del Altísimo comienzan a orientar el espíritu angustioso de Asaf. Hay un pensamiento de parte de él de volver a las raíces del pasado. En primer lugar, vuelve a las raíces de Abraham mismo. El hecho de mencionar el Altísimo, este nombre de Dios surge en Génesis, con Melquisedec también, el Altísimo. Así que este hombre vuelve a sus raíces, al pasado y llega hasta Abraham, su padre, el patriarca Abraham, que fue el que siguió al Dios Altísimo. Cuando regresó de la derrota de un grupo de reyes, Dios es el más grande de todos los dioses, lo cual es notorio en los pueblos
derrotados. Eso también lo vimos allí en el versículo 14. La última parte, bueno, la última parte, decíamos acá, el temor de su creación, el poder de Dios, las maravillas del poder de Dios sobre su creación. Pero todavía estas ideas siguen estando desconectados de esto. Aquí ya hablamos de depresión, preocupación, angustia terrible. Aquí en la segunda sección comienza su espíritu a orientarse. ¿Cómo? Pensando en las obras y maravillas de Dios. ¿Qué obras y maravillas de Dios se recordó del 16 al 20? ¿De qué? Que fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Sí, es cierto. Dios es poderoso y su creación le teme y en eso se muestran las maravillas de Dios. Pero ¿qué tiene que ver con la situación de él? Que le da consuelo y esperanza. Recordar al pasado le trae a él ánimo, le trae a él consolación, aquella consolación que se estaba resistiendo tener. Así que allí hay una descripción del 16 al 20 detallada de las obras maravillosas de Dios para redimir a su pueblo. Entonces, ¿a dónde se volvió el salmista? Al Éxodo. Se volvió al Éxodo, se volvió a Egipto. Dios con su diestra y su brazo poderoso redimió a su pueblo sacándolos de Egipto. Y aquí está el segundo pensamiento de Asaf. Pero antes de decirlo, el conflicto de Asaf es personal. Su depresión, preocupación y angustia terrible es personal o es común. ¿Cómo podemos determinarlo en el Salmo? A ver, escucho por aquí algunos. ¿Qué dicen por acá? ¿Ustedes? Personal. No, hermano, solo la respuesta, tranquilo. Común. Allí, siguientes, ¿no alcanzaron esa parte? Allá al fondo, ¿alguna respuesta al grupo de José, Brian? Personal, por acá, ¿qué dicen? Personal. Cristian, el hermano Eberto, el hermano Luis. Personal al fondo. Común, común, por acá. Personal. No alcanzaron, pero se apuntan a personal. El hermano Edwin y el grupo. La angustia de Asaf, personal o común. Señor. Bueno, ¿por qué común los que respondieron común? A ver, levanten la mano el grupo que respondió común. ¿Por qué común? Empecemos aquí por el hermano Hugo. Sí. Propicio. Ok. ¿Quién más respondió común? Común. Allá, ¿por qué común Daisy? ¿Por qué común, Daisy? ¿Alguna razón que le indique el Salmo de que ese clamor no lo hace tanto por él, sino en comunidad? Sí, pero necesitamos saber si podemos determinar si es personal su conflicto, su depresión es un problema muy de él. Sí, ajá, pero puede ser que represente el común o es solo de él. Señora, el común, muy bien. Al fondo decían también que común, ¿cierto?
Bueno, ¿alguien dijo por acá común? Sí, muy bien. Entonces miremoslo desde esta forma. El versículo, el versículo 7, o más bien, sí, el versículo 7 nos dice, no volverá más a sernos propicio. La palabra sernos allí propiamente no está en el original hebreo. Literalmente, el versículo 7 dice, rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor. No dice si es para mí o es para nosotros, ¿cierto? Hasta el versículo 6 es evidente que ha sido en forma personal que él ha estado describiendo su conflicto, ¿cierto? Miren que el conflicto es tan fuerte en él que hasta sus momentos de devoción a Dios, representados por alzar mis manos de noche, no han tenido reposo. Sí es un conflicto aquí personal. Sin embargo, ¿por qué cuando él se recuerda de las obras y maravillas de Dios, no dice algo? Yo me acuerdo cuando Dios me llamó, yo me acuerdo que yo andaba en estos y estos pecados y Dios puso a David, al rey David, o a alguien para que me hablara la palabra de Dios y me llevara al templo, ¿cierto? Si fuera muy personal, ¿qué debería recordar de las obras y maravillas de Dios? Pues su experiencia personal. Pero ¿a dónde le llevó esta angustia? A recordar las obras y maravillas de quién o de qué. ¿De quién? Del pueblo, de los israelitas, de cómo él está conectado, o sea, ¿por qué Asaf le va a traer consolación saber que Israel en el pasado fue liberado de Egipto si él no estuvo en esa escena? ¿Sí me hago entender hacia dónde voy? Asaf entiende que ese pueblo que fue liberado allá en el pasado, estaba él allá también, aunque no en presencia personal, físicamente. Pero ese hecho liberador de Dios tiene que ver directamente con quién, con él. Por eso, la respuesta es que el conflicto de Asaf, si bien es muy personal, su experiencia de devoción, de no hablar, pero se está refiriendo a una situación que está afectando al pueblo de Dios. ¿Sí? En ese sentido, es común, porque está trayendo a su memoria los hechos y obras de Dios que tuvieron que ver con la liberación de Egipto, y a través de ese hecho es que ellos son pueblo, ellos son nación reconocida entre las otras naciones, tienen a su propio Dios Jehová, todopoderoso, el Altísimo, que los ha librado. Y todos los autores del Antiguo Testamento, de una u otra obra, de una u otra manera, hacen alusión siempre el Éxodo. La Pascua misma y la celebración continua es un ejemplo de que es una celebración por generaciones, perpetuamente, que deben ellos celebrar, recordando. Así que puede ser que nosotros, hermanos, vamos a tratar de ir mirando entonces las conclusiones. Puede ser que nosotros tengamos muchos conflictos muy personales, pero nos acordamos siempre y todos y cada uno volvemos al mismo punto. Dios me salvó en la cruz de Cristo. Murió por mis pecados, murió por nuestros pecados, de todos nosotros los que hemos creído en Él. Y allí hallamos otra vez consuelo y esperanza para, como decía el Salmo 73 al principio, para no resbalar, sino para volver otra vez al camino que nos lleva a la verdadera consolación, acordarnos de quiénes éramos y qué hizo Dios por nosotros. Él concluye diciendo, ese Dios
poderoso que dándole vida a las aguas, a las nubes, a los rayos del sol. Dicen que todos estos elementos obran en favor del Dios Redentor, porque este Dios quiere salvar y redimir a su pueblo. Y aún los elementos de la naturaleza obran en favor de este Dios Redentor para con el pueblo que Él ama, para con el pueblo que Él tiene misericordia, para con el pueblo que no ha encerrado sus piedades o sus misericordias, sino que siempre están disponibles. Pero estamos en la tierra y a veces pasamos crisis y conflictos por estar en esta vida, que nos llevan a pensar, Dios, ¿estás conmigo? ¿Realmente estás conmigo? Condujiste a tu pueblo como ovejas, dice el 20, por mano de tu siervo o por mano de Moisés y de Aarón, quienes les enseñaron la ley y quienes a través del sacerdocio arónico pudieron ir y presentar sus ofrendas y sacrificios a Dios para estar siempre y continuamente en una relación personal con el Señor que los liberó de Egipto. Bien, hermanos, conclusiones. Primera, que el pesimismo de nuestra pobreza espiritual, si alguno está pobre espiritualmente hoy, no lo atrape, no lo gobierne ese espíritu. Ese espíritu depresivo va a continuar y le va a hacer resbalar y tomar la senda de los impíos. Por este lado hallo problemas, por la senda de los impíos me va mejor, prospero. No, hermanos, que el pesimismo de su pobreza espiritual no lo atrape. No piense ni siquiera de sí mismo, eso yo ya no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo el mismo, yo voy a seguir cometiendo los mismos pecados. No, ¿por qué? ¿Acaso el brazo de Dios simplemente lo salvó a usted y se fue su brazo y su diestra? Todavía está ahí, todavía está ahí. Segundo, ¿cuántas enfermedades ligadas a aspectos de falta de confianza en Dios? ¿Cuántas enfermedades ligadas a la falta de confiar en Dios? Está enfermo, exámenes tras examen, médico tras médico, de pronto está en esta crisis. Clame a Dios, hay esfuerzos para clamar a Dios. Haga lo que Dios le está demandando que haga. Tercero, la obra redentora de Cristo debe ser siempre nuestra fuente de meditación y su promesa, y recordar su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta, ¿cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo.